seguimos con nuestro siguiente speaker. Él es Carlos Alberto Pérez, quien nos brindará la conferencia Reduciendo la superficie de ataque con Security Service Edge y Zero Trust. Les cuento un poco sobre Carlos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de tecnología en México y América Latina. Ha desempeñado múltiples cargos en compañías como Cisco, HP, Palo Alto, Google, Scaler. Carlos es parte del team de Nesco para la región de Centroamérica y el Caribe, ayudando a las organizaciones de la región a reducir los retos de seguridad en la nube. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente aquí de manera presencial, hablando de un tema que es súper apasionante, como es la parte de la ciberseguridad. Hoy vamos a hablar al respecto de algunos conceptos que muy probablemente hayan visto ya, porque la industria en general está hablando al respecto de ellos, que es la parte de Security Service Edge y Zero Trust. Al final, estos conceptos nos ayudan a reducir lo que es la parte del riesgo o el nivel de exposición que tiene nuestra empresa u organización. Todo este tema de cybersecurity al final se trata de hacerle la vida extremadamente más complicada al adversario cibernético para evitar algún tipo de brecha de seguridad. Y ese tipo de herramientas nos ayudan a generar marcos de referencia e ideas interesantes para tener una mejor postura de seguridad. Si reflexionamos un poco cómo ha evolucionado la manera de trabajar y pensamos cómo trabajábamos hace 5 años y cómo trabajamos el día de hoy, definitivamente hay un cambio sumamente importante. Anteriormente, las comunicaciones estaban centralizadas en alguna oficina central, en un centro de datos, etcétera, pero con el tema del COVID-19, esta realidad cambió de la noche a la mañana. Al día de hoy, también con tecnologías y con temas como, por ejemplo, la parte de adopción de tecnologías de nube, todos estos temas y conceptos de modernización de aplicaciones y transformación digital, ya el entorno es completamente distinto. Nosotros dentro de Netskope y en base a la interacción que hemos tenido con nuestros prospectos, con nuestros clientes en la región y a nivel mundial, hemos encontrado algunos datos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Habitualmente, cuando tenemos alguna conversación con nuestros clientes y preguntamos ¿qué tantas aplicaciones de nube están utilizando tus usuarios?, realmente encontramos la respuesta de que probablemente apenas están comenzando con el proceso de adopción de nube o que no es mucho lo que es la parte de este tipo de utilización de tecnologías. Sin embargo, hemos visto que más del 80% de los usuarios dentro de una organización que tienen un laptop o un equipo de la empresa utilizan alguna aplicación, una instancia personal de alguna aplicación. Y esto es un tema interesante y es parte, digamos, del comportamiento humano. Si me dan un equipo de cómputo y tengo a lo mejor un break de 5 o 10 minutos, pues aprovecho a lo mejor para entrar y checar mi cuenta de correo electrónico personal o verificar y subir algún documento importante a alguna aplicación de almacenamiento de nube. En promedio, dentro de las organizaciones vemos que existen más de 1,295 diferentes aplicaciones que se utilizan día con día. Y son aplicaciones completamente basadas ya en tecnología SaaS, con capacidades de almacenamiento de información, etcétera. De manera que, bueno, los datos están en todos lados. Definitivamente el uso de tecnologías como OneDrive, como Google Drive, etcétera, pues ya representa una facilidad importante, pero también representan un riesgo si no tenemos el modelo de control y el modelo de visibilidad correcto. Y bueno, mencionábamos hace un momento que con el auge ya de lo que sería todas las tecnologías de teletrabajo y estas iniciativas de trabajo desde cualquier parte, ya la superficie de ataque se vuelve muy extensa. Prácticamente los usuarios no están en un solo sitio, sino que se encuentran distribuidos en las casas, pueden estar en un café internet, pueden estar en cualquier lugar. Por lo tanto, la superficie de ataque o el potencial riesgo se incrementa. Y bueno, mencionábamos anteriormente, el usuario tenía que ir a un centro de trabajo, en el data center se encontraba la información, las joyas de la corona, los datos importantes, y ya de ahí se conectaba a las diferentes aplicaciones. ¿Qué ocurre en este modelo? En el modelo, digamos, de trabajo tradicional, cuando el usuario tiene que ir a trabajar a su casa,
de alguna manera tiene que seguirse conectando hacia lo que son las aplicaciones internas a través de tecnologías como VPNs, etcétera. Sin embargo, este modelo, en el momento en el cual nosotros vamos a trabajar desde cualquier sitio, pues tiene varias áreas de oportunidad. Nos ha tocado ver muchas organizaciones en las cuales el uso de la VPN es opcional y si el usuario a lo mejor está trabajando desde algún sitio y quiere navegar libremente, apaga la conexión hacia el sitio central y comienza a navegar con toda libertad. Esto es un riesgo importante y aquí lo quisimos ilustrar con una ilustración que muestra de manera bastante gráfica que prácticamente en el momento en el cual nosotros podemos deshabilitar la defensa o la protección y no estamos siendo protegidos por algún tipo de mecanismo que ayude a verificar que nuestra conexión es segura, pues estamos corriendo una enorme cantidad de riesgo. ¿Cuál es la alternativa y, digamos, cuál es la respuesta en general de la industria, de la parte de ciberseguridad para enfrentar este tipo de problemas? Es justamente lo que se conoce como Security Service Edge. Security Service Edge es una serie de capacidades que anteriormente se realizaban en hardware, en los firewalls de siguiente generación, en los sistemas de filtrado de contenido, en los sistemas de protección de datos, todos esos hardwares y todos esos dispositivos que se encontraban en la empresa. El concepto de Security Service Edge lo que define es, vamos a definir cuáles son las capacidades críticas de seguridad que debe de tener un usuario en todo momento y que deben de estar presentes independientemente de la ubicación geográfica del usuario. No importa si el usuario está en su casa, no importa si está de vuelta trabajando en la oficina, no importa si está trabajando desde un sitio público, la seguridad debe de ser un servicio que debe de estar siempre presente dentro de lo que sería la postura de seguridad. ¿Cómo realizamos esto? Lo realizamos utilizando una de las grandes ventajas de la nube, que es justamente el tema de tener un servicio que puede consumirse desde cualquier ubicación o desde cualquier punto. Y esto es un tema interesante. Aquí ya no estamos hablando de centralizar todas las comunicaciones y todo el tráfico hacia lo que serían los sistemas o los appliances que típicamente se encontraban en un corporativo, sino consiste en tener una nube de servicios de seguridad que me permita conectarme a todo este tipo de aplicaciones de manera segura, analizando y teniendo una visibilidad también importante, tomando ventajas de que esta capacidad de nube pues tiene también elementos de cómputo elástico que me permite adaptarme a la carga de trabajo que pudiera experimentar en cualquier momento. Algunos temas interesantes alrededor del tema de Security Service Edge es el hecho de tener consolas administradas o temas de gestión de seguridad centralizados que tomen también ventaja de todo lo que es la parte de tecnología de nube para poderme integrar hacia lo que son los diferentes sistemas con los cuales está operando alguna empresa u organización. Es decir, en lugar de estar teniendo múltiples appliances o equipos de hardware dentro de la empresa, la seguridad se convierte en una nube habilitada, habilitando servicios de seguridad, en donde tanto la seguridad como la inspección de datos va a seguir a los usuarios independientemente de dónde se encuentren. Algo importante es que si estamos hablando de que vamos a estar consolidando servicios de seguridad utilizando este tipo de enfoques, el enfoque de Security Service Edge, los tiempos de conexión y los tiempos de procesamiento deben ser extremadamente rápidos y precisos, por lo cual un tema importante aquí a analizar es las capacidades en términos de performance y rendimiento de esta nube de seguridad global. Y algunas funcionalidades que se integran dentro del modelo de Security Service Edge es lo que en la industria de seguridad era el famoso CASB, el Cloud Access Security Broker, la parte de los Secure Web Gateways para el control de la navegación, el control anti-malware, tanto para prevenir amenazas conocidas como desconocidas, etc. Un tema también importante, y aquí vale la pena mencionar, es que cada día la información también está residiendo en aplicaciones prácticamente del tipo SaaS o aplicaciones de tipo nube. ¿Qué reto tiene este tipo de enfoques o este tipo de tecnologías de colaboración que están, digamos, adoptándose de manera masiva en la industria? El reto que tienen es que básicamente es bien importante identificar
y proteger que todos los datos sensibles que se encuentren en este tipo de infraestructura y en este tipo de aplicaciones y revisar lo que es el nivel de exposición de los mismos. Por lo tanto, el concepto de Security Service Edge no únicamente define todo lo que es la parte de controles para proteger los datos en movimiento, sino que integra también conceptos para realizar todo lo que es análisis y protección de los datos que están en descanso, es decir, de la información que ya se encuentra almacenada en la nube. Y aquí me gustaría también mencionar que así como nosotros estamos adoptando este tipo de esquemas o este tipo de marcos de referencia, los atacantes también han sofisticado todo lo que son sus herramientas de ataque. Para un atacante es mucho más sencillo utilizar un servicio de nube en el cual va a tener prácticamente capacidad de cómputo, capacidad de despliegue de una aplicación, capacidad incluso de fingir que las conexiones maliciosas son realmente conexiones legítimas. Todo este tipo de tecnología de nube es algo que los atacantes también ya están utilizando. De hecho, para referencia y si quieren investigar un poco más al respecto, en la página de Mitre, en attack.mitre.org, Mitre es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que ayuda a hacer una disección de todo lo que se llama la cadena del ciberataque. Ahí se definen cada una de las etapas que conforman un ataque cibernético y también trata de identificar patrones o características comunes asociadas a los diferentes grupos de ataque que existen a nivel mundial. Es una lectura interesante, pero el punto aquí que quiero resaltar es dentro incluso de esos marcos de referencia como es Mitre, ya existe también lo que sería la disección o el Cyber Kill Chain de ataques basados en tecnología de nube. Es decir, cuáles son las etapas, las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los atacantes utilizando aplicaciones legítimas de nube para poder perpetrar algún tipo de incidente informático. Entonces, es un tema interesante. De hecho, hemos visto a lo largo de la experiencia que actualmente más del 50% del malware se distribuye utilizando aplicaciones de nube, aplicaciones de cloud. Por lo tanto, es bien importante tener mucho control y una visibilidad importante para poder identificar lo que es realmente una conexión benigna de una conexión potencialmente maliciosa. Y bueno, hablando de lo que son los controles de seguridad, vemos también una evolución importante en la industria, lo que anteriormente se podía resolver con dispositivos, por ejemplo, como gateways o appliances, a través, por ejemplo, de reglas como listas de acceso o filtrado de contenido en base a categorías. Hemos visto también un cambio importante en lo que es el patrón de uso de lo que es la parte de consumo de tecnologías de nube. Anteriormente el 95% del tráfico era simplemente navegación web. El día de hoy vemos ya un cambio completamente distinto y prácticamente pasó de ser un 95% de tráfico web ya a formar parte de un 70% de tráfico hacia aplicaciones de cloud en el día a día. Esto requiere, como comentábamos, un nuevo enfoque y este tipo de marcos de referencia como Security Service Edge que ayudan a tener una visibilidad no solo del usuario, sino de la aplicación y medir el riesgo del usuario, la aplicación y los datos, nos ayuda a tener una mejor postura de seguridad para reducir el riesgo. Y bueno, hablando de este tipo de conceptos y de este tipo de tecnologías, el tema de contexto se vuelve un atributo muy importante. Dentro de lo que es la solución de Netskope, hemos puesto muchísima investigación y desarrollo en entender cómo funcionan estas aplicaciones de nube para poder permitir crear controles en los cuales digamos, bueno, si el usuario Carlos va a estarse conectando desde la computadora del trabajo hacia su instancia personal de Google Drive, por poner un ejemplo, voy a poder hacer que el usuario a lo mejor vea la información, pero que no la descargue, porque el dispositivo al final es un dispositivo protegido y pues no puedo correr el riesgo de que ese archivo que esté descargando es una muestra de malware o algún tipo de artefacto malicioso. Pero al mismo tiempo puedo yo determinar, por ejemplo, utilizando nuevamente este tipo de tecnologías de nube, puedo hacer un perfilado del comportamiento del usuario y decir, si el usuario X
en el día a día a lo mejor descarga 10 archivos de la aplicación, por ejemplo, del Microsoft OneDrive, pero de repente llega un día y descarga 100 o 200 archivos de manera simultánea, ahí hay un comportamiento anómalo. Y ese incremento en el perfil de riesgo del usuario es muy importante que tengamos visibilidad del mismo, pero que también podamos realizar protecciones que se adapten al contexto del entorno. Entonces, si el usuario está llegando a borrar una enorme cantidad de archivos o está llegando a descargar una enorme cantidad de archivos y el contenido de esos archivos es potencialmente confidencial o es información que no debe de salir de las premisas de la empresa, es muy importante que yo tenga un esquema de seguridad que nos pueda proteger contra este tipo de escenarios. Todos estos conceptos nos van llevando también al tema de Zero Trust. Actualmente, si ustedes entran a la página de cualquier fabricante de ciberseguridad, van a encontrar este concepto. Y existen múltiples interpretaciones del mismo, a pesar de que el concepto básico original de Zero Trust definía la parte de Trust but Verify, es decir, no permitas una conexión sin antes verificar no solo la identidad, sino la intención de lo que sería esa comunicación que se está llevando a cabo. Entonces, el hecho de tener todos estos elementos de contexto y toda la información alrededor de la intención, el comportamiento, el nivel de riesgo del usuario, el nivel de riesgo de la aplicación y el nivel de riesgo del dispositivo que se está utilizando, nos ayudan a construir este camino dentro de lo que es la parte de Zero Trust. Finalmente, ya para ir cerrando la presentación, Zero Trust también existe como que un misconception en la industria que es únicamente la restricción de conectividad hacia cierto tipo de aplicativos o tener algunas equivalencias con tecnologías similares como la parte de las VPNs. Un tema importante que estamos nosotros desarrollando dentro de Netskope es el tema de Zero Trust Data Protection, en el cual ayudamos a nuestros clientes a ir reduciendo la superficie de ataque. Aquí vemos, por ejemplo, que de toda la superficie de ataque inicial vamos ayudando a través de visibilidad y de políticas a ir reduciendo todo lo que sería esa superficie de potencial ataque para llegar al final a tener esquemas de inspección muy precisos que nos ayuden a identificar si el usuario está tratando de descargar un archivo confidencial o un archivo que tiene a lo mejor el listado de mis clientes o mi listado de precios o información sensible que no debe de salir por ninguna razón de la empresa. Este esquema es un esquema interesante en el cual vamos creando todo este tipo de enfoque y todo este tipo de normas, todo este tipo de políticas para ir reduciendo la superficie de ataque y que al final no tengamos un área de exposición tan amplia como veíamos al inicio de la presentación. Para cerrar la presentación, me gustaría también comentar que dentro de la experiencia que hemos visto de trabajar con nuestros clientes a nivel regional y a nivel mundial, nosotros identificamos que el hecho de utilizar estos enfoques de Security Service Edge más los conceptos de Zero Trust ayudan a las organizaciones en tres principales aspectos. Uno es una mejora en la agilidad, en virtud de que, bueno, ya no estamos hablando de desplegar un hardware en un sitio central o a lo mejor un firewall o un IPS en cada oficina remota, sino que a nivel agilidad, al ser un servicio de nube, prácticamente se crea vía software un tenant de protección, se habilitan las funcionalidades necesarias y las políticas para empezar a tener toda esta visibilidad, todo este contexto y crear las políticas necesarias, y eso se traduce en una velocidad de protección y de despliegue mucho más ágil que al utilizar las tecnologías tradicionales. Por otro lado, a nivel riesgo también vemos beneficios interesantes, ya que, como hemos comentado a lo largo de esta presentación, el enfoque finalmente se trata de reducir la superficie de ataque y ayudar a no tener un área de exposición tan grande. Hemos analizado cómo al tener siempre la capacidad de poder inspeccionar qué está haciendo el usuario hacia las diferentes aplicaciones de nube, nos ayuda a proteger también los datos sensibles y nos ayuda también a protegernos contra amenazas avanzadas y sobre todo nos ayuda también a protegernos contra algún potencial ataque que esté utilizando también la tecnología de nube para lograr su finalidad de crear alguna exfiltración o realizar algún tipo de impacto.
Por último, a nivel costo, también es un tema interesante. El concepto de Security Service Edge ayuda a que ya no se haga inversión, digamos, en cuestiones de hardware o temas, por ejemplo, lo que anteriormente era inversiones en lo que sería dispositivos que sufren cierta depreciación, sino que estamos ya hablando de un costo o una inversión que se realiza a nivel operativo, es decir, estamos pagando por un servicio que me ayuda a tener protección en todo momento. Y bueno, al final, al ser un servicio y tener una presencia mundial como lo tiene el servicio de Netskope, pues esto nos ayuda a que independientemente de dónde se encuentre el usuario, pues podamos tener una protección efectiva. Excelente. Pues bien, muchas gracias por su tiempo. Ojalá esta presentación haya sido de interés y de utilidad. Los invitamos también a visitar el stand de Netskope, estamos de aquel lado de la sala y pues nos dará mucho gusto atender cualquier pregunta, observación o comentario que tengan. Muchas gracias.